existe desabastecimiento de gas de uso doméstico, por cuanto desde hace más de 15 días no ingresan ningún tipo de vehículos transportando este tipo de insumos. Igualmente hay desabastecimiento de gasolina de 84 octanos, que es el que más utiliza la ciudadanía de acá en Puerto Maldonado, tanto los taxistas como también los ciudadanos para trasladarse a sus diferentes actividades, así como las comunidades nativas que también utilizan sus embarcaciones ese tipo de combustible. Entonces sí estamos en una situación crítica. También existe desabastecimiento de alimentos en cuanto a verduras, a tubérculos, dado de que Madre de Dios es pues sumidor de las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, y por este bloqueo de carreteras no puede ingresar ningún tipo de vehículos a Madre de Dios. Nos vamos a ir rápidamente a otra entrevista, esta vez por enlace telefónico con Guimo Loaiza. Él es jefe de la Oficina Defensorial en Madre de Dios. Bienvenido, señor Loaiza, Exitosa. Buenas tardes, Karina, a sus órdenes. Muchas gracias por atendernos. Por favor, señor Loaiza, ¿usted nos puede decir cómo está Madre de Dios? Hemos hablado frecuentemente de Madre de Dios y hemos recibido gritos de auxilio. No tienen combustible, no tienen alimentos, los alimentos están muy grandes, muy caros, los alimentos escasean. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay la presencia del Estado en este momento en Madre de Dios? Están bloqueados, están sitiados, me dicen que están secuestrados. Madre de Dios está viviendo una situación bastante crítica. Efectivamente existe desabastecimiento de gas de uso doméstico, por cuanto desde hace más de 15 días no ingresan ningún tipo de vehículos transportando este tipo de insumos. Igualmente hay desabastecimiento de gasolina de 84 octanos, que es el que más utiliza la ciudadanía de acá en Puerto Maldonado, tanto los taxistas como también los ciudadanos para trasladarse a sus diferentes actividades, así como las comunidades nativas que también utilizan sus embarcaciones ese tipo de combustible. Entonces sí estamos en una situación crítica. También existe desabastecimiento de alimentos en cuanto a verduras, a tubérculos, dado de que Madre de Dios es pues sumidor de las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, y por este bloqueo de carreteras no puede ingresar ningún tipo de vehículos a Madre de Dios. Muy bien, pero yo lo que no termino de entender, ¿cómo es posible que toda una población esté pidiendo ayuda? El ministro del Interior dijo que se les iba a mandar 2 aviones, creo que les han mandado para poder potabilizar el agua, 2 aviones con víveres, con este elemento químico para poder hacer que el agua sea consumida por todos los habitantes de Madre de Dios, pero eso se acaba en un 2x3. ¿Qué puede hacer el gobierno, las autoridades para que se desbloquee? Porque eso me imagino que atenta contra todas las personas que están viviendo dentro de este bloqueo. Ciertamente la Defensoría del Pueblo ha estado permanentemente coordinando con las autoridades, como usted lo ha señalado muy bien, inclusive para el traslado de este insumo para tratamiento de agua potable y otras acciones también que han estado realizando desde el gobierno central, como el traslado de medicamentos, alimentos para hogares de menores. Entonces estamos haciendo ese trabajo, sin embargo no es suficiente. Hay una coordinación permanente definitivamente de las autoridades regionales. Sin embargo, como usted entenderá, Karina, la ruta que desde que trae los vehículos desde Arequipa hasta Madre de Dios está bloqueado, igualmente en las otras por las otras regiones. Lo que estamos ahorita viendo es evaluando las autoridades regionales, y eso el gobierno regional, entiendo, lo ha transmitido al Premier, es la posible adquisición de gas y combustible de los países vecinos que están en la frontera, tanto Brasil y Bolivia, ¿no? Dado de que definitivamente el gas doméstico es el más requerido
para preparar los alimentos, incluso para los albergues que tenemos acá de menores, el hospital también que tiene pacientes hospitalizados, necesita dar alimentos preparados. Igualmente hay una beneficencia de Puerto Maldonado que da alimentos, desayuno y almuerzo a los adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces estos espacios son los que mayor carencia o mayor necesidad tienen, ¿no? Entonces estamos pero haciendo qué tragedia, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo es posible que se pueda bloquear de esa manera y no dejen entrar nada? ¿Qué es esto? Es decir, está prohibido bloquear carreteras y hay una ciudad que está sufriendo. ¿Por qué no se recuperan estas carreteras? Con estrategia, inteligencia, diálogo, ¿de alguna manera se puede recuperar o ya nos damos por vencidos y las carreteras están tomadas hasta que las personas que tienen tomadas las carreteras digan, ya pues, me cansé? Sin duda, el diálogo siempre está ahí pendiente. Igual nosotros acá desde la Defensoría del Pueblo, también aquí en la ruta ya desde el puente Inambari hasta Madre de Dios hay 2 vehículos que están trasladando, por un lado, gas GLP, gas licuado de petróleo, y hay otro vehículo también que está con carga de gasolina de 84 octanos. Entonces, sin embargo, hay cierta resistencia de los que están haciendo su protesta para dejar pasar, y estamos buscando el diálogo con ellos para que de alguna manera haya una tregua para que permita el pase de sus vehículos. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta positiva. Estamos todos los días, yo me comunico con los dirigentes para decirles, invocarles, pedirles el diálogo, pedirles que nos escuchen a ellos, pedirles que piensen a estos ciudadanos que necesitan esta atención, como reitero, en el hospital y estos centros o albergues que dan alimentos a los que más necesitan. ¿Y usted sí tiene identificado caras, nombres? Porque me dice que sí habla con dirigentes, o sea, sí hay personas con las que se puede comunicar, porque en otras partes del país nos decían que las personas no eran identificables. Aquí en Madre de Dios sí. Sí tenemos nosotros definitivamente, por eso tenemos esa comunicación. La Defensoría del Pueblo tiene comunicación casi permanente a diario. Yo reitero, a diario me comunico con ellos, con un dirigente que es el enlace con este grupo de manifestantes que están en esta zona, que está a 1 hora de la ciudad de Puerto Maldonado, para buscar este espacio de diálogo, de acercamiento con ellos, que nos escuchen, porque ya en una anterior oportunidad, todas las autoridades de la región, incluido el gobernador regional, el alcalde provincial y otras autoridades, acudimos a esta zona para buscar el diálogo. Sin embargo, ellos simplemente se negaron a establecer un espacio de diálogo. ¿Qué se hace en esa situación donde se está entre la espada y la pared? Porque usted tiene a toda una población que no tiene cómo abastecerse de nada. Usted ha tratado, me ha dicho, ha comentado aquí en Exitosa, de hablar todos los días con los manifestantes y no quieren desbloquear las carreteras, y no tienen bloqueada una carretera, sino todos los accesos. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Qué es lo que dice la ley? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo vamos a seguir en esta tarea de buscar el diálogo. Si es por separado, tendremos que acercarnos para de alguna manera evitar que haya confrontación, que haya violencia. Eso es lo que buscamos evitar en lo posible, porque de haber confrontación, de haber violencia, se afectaría muchos más de repente la situación y se agravaría mucho más. Entonces vamos a seguir insistiendo, espero yo, porque a mediodía hablé con un dirigente nuevamente, y él me ha dado una posibilidad, al menos, de que va nuevamente proponerle esta posibilidad de escucharnos a las autoridades, o escuchar al menos al representante de la Defensoría del Pueblo, para buscar esta cercanía y abordar el problema, y al final lograr de repente pase estos 2 vehículos que son los que necesitamos con urgencia, ¿no? Vamos a seguir en ese trabajo, ¿no, Karina? Nosotros no vamos a quedarnos, y igualmente estamos buscando también que el gobernador regional insista también por su lado, para buscar de repente ese acercamiento con el alcalde de esa zona, para que también busquemos el mismo objetivo y se logre lo mismo, ¿no? Yo hablé con el gobernador regional y me dijo que era imposible, que en realidad no habían caminos para el diálogo. Yo entiendo de que no haya la confrontación. Yo entiendo que usted está haciendo todo lo humanamente posible, pero ¿hasta cuándo? No hay
un día donde se diga ya el interés de mucha más gente es prioritario y se necesita poner orden en las carreteras, porque hasta donde yo tengo entendido, las carreteras está prohibido, es un delito tomar carreteras, ¿o me equivoco? Es definitivamente, también es cierto lo que usted manifiesta, no se puede bloquear las vías. Sin embargo, tenemos que siempre privilegiar el diálogo en esta coyuntura, en este contexto tan difícil que vive Madre de Dios, y vamos a seguir en ese Sí, trabajo. pero los nosotros con las derechos de la autoridades, ¿no? gente que no tiene para comprar el tomate, que está a 20 soles, el arroz, el pollo, quienes no tienen para seguir trabajando en el mototaxi, ¿quién vela por esos derechos? Sí, efectivamente, hay una necesidad muy grande y ciertamente lo plantea usted el problema como está pasando en Madre de Dios. Y nosotros vamos a seguir, continuar este trabajo de buscar este acercamiento, el diálogo y bueno, también No, yo no buscando dudo que otras usted está opciones, haciendo ¿no? todo, yo no dudo, yo estoy segura que usted está haciendo todos los esfuerzos, pero yo digo, ¿dónde está la presencia ya del Ejecutivo, no? Usted no necesita el respaldo de gente como ministros, como gente que tenga una posibilidad de ofrecer más cosas en el diálogo. Sí, entiendo, hoy día el gobernador regional tenía una reunión con el Ejecutivo, entiendo que es con los ministerios, pero también nosotros por nuestro lado vamos a seguir comunicándonos por un lado con los actores, los que están en la protesta, y por otro lado también desde la sede central de la Defensoría tenemos algunas comunicaciones que se están haciendo con los ministerios, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Energía y Minas para ver otras posibilidades también, porque ciertamente ingresan estos dos camiones que están en la carretera, no van a resolver el problema en su totalidad. Resolverán el problema un día, 2 días y eso se va a acabar nuevamente porque la población de Madre de Dios ha crecido bastante. Entonces, estar buscando otras opciones, como reitero, es de repente pensar en la importación de gas o de gasolina de otros países, ¿no? Que están cercanos a Madre de Dios. Sí, muy bien. Y yo relevo también y aprovecho que usted está en este enlace de que mayoritariamente los funcionarios que están en este momento dando la cara de la Defensoría del Pueblo en estos lugares donde hay mucha convulsión, son del lugar, son especialistas, saben cómo hablar, están tratando, están en un esfuerzo extraordinario, pero lamentablemente se cierran las puertas por todos lados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mi preocupación también es qué se hace con el pueblo que está sufriendo todas las consecuencias. He hablado con un sinnúmero de personas que dicen que está carísimo el gas, ya no se encuentra combustible, ya no se encuentra pues ni siquiera pollo, ni siquiera algunas verduras en los establecimientos. Muy bien, ojalá que en esta labor titánica tenga usted algunos avances rápidamente, porque creo que está 3 semanas así. Sí, son casi 3 semanas que estamos sin recibir dotación o ingreso de vehículos que trasladan alimentos o combustible, ¿no? Vamos a seguir en ese trabajo y yo le agradezco la Muchísima oportunidad suerte. que me brinda en dirigirme a la ciudadanía y también invocarle a todos los ciudadanos que están bloqueando la carretera en el tránsito hacia Madre de Dios, invocarlos. Siempre pensemos en los conciudadanos que necesitan, hay gente que necesita ese tipo de insumos con suma urgencia. No podemos seguir poniendo en riesgo la vida de estas personas que no tienen voz, como son los niños en los albergues, que los adultos mayores que también están recibiendo alimentos preparados y sobre todo los pacientes también que están en los hospitales de Madre de Dios necesitan ese tipo de insumos para que se pueda preparar sus alimentos. Esa es la invocación que hago y sobre todo abramos esta apertura al diálogo, tengamos ese espacio y seguramente vamos a encontrar una salida en los próximos horas o días. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Hemos estado con el jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios.